Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat número 86. La Espaillat es la que está en la bomba de la avenida, esa calle que está en la bomba de la avenida, esa es la calle Espaillat. Y el número 86 está entre la Duarte y la Eugenio Miranda. Ahí está el templo de la Iglesia de Dios de la Profecía. Tenemos servicios los domingos. Este domingo tenemos servicio escuela bíblica a las 9 de la mañana y el servicio será en la noche porque es un servicio evangelístico. Desde las 6 de la tarde estaremos en el templo. Así que le hacemos la invitación a todos para que nos acompañen. Los martes tenemos verdades bíblicas, estamos tratando unos buenos temas cada martes y los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor y hoy jueves dirigen nuestros jóvenes, así que le invitamos también los jóvenes no, las damas. Hoy jueves dirigen las damas y están hablando acerca de la armadura de Dios, nuestras damas. Así que le invitamos para que usted también pueda venir y compartir con nosotros. Yo soy Alvin Carrasco, pastor de la Iglesia Central, y estoy cada jueves con usted para tratar un tema interesante. La semana pasada nosotros hablamos acerca de la cruz como la demostración del amor de Dios hacia la humanidad, y el día de hoy vamos a hablar de la cruz, la victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz es la representación de la victoria sobre el pecado y la muerte. Así que vamos a entrar en el tema de hoy. Les recordamos que si no alcanza a escuchar bien, puede ir a YouTube, a Mundo Cristiano IDP, y allí puede ver el video y escuchar nuevamente los programas, todos los programas que usted quiera. Los últimos 4 o 5 años, todos los programas están en YouTube, en Mundo Cristiano IDP. Dele a la campanita, suscríbase para que le lleguen las notificaciones cada día cuando subamos los programas. También están siendo subidos a Spotify para que usted también busque Mundo Cristiano IDP y allí pueda verificar los programas en Spotify. Bien, la cruz, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y antes de entrar en esto, vamos a ver lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 1, versículo desde el 20 al 25, que me parece muy interesante y apropiado para este tema del día de hoy. Pablo le dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Dios le dio chance al mundo para que lo conociera a través de la sabiduría y el hombre se hizo necio. Tratando de ser sabios se hicieron necios y entonces lo que menos hicieron fue acercarse a Dios, sino que se alejaron de Dios. Y eso es un mensaje que está plasmado en toda la Escritura. Romanos capítulo 1 nos habla más claro sobre esto. Entonces el hombre, Pablo dice aquí que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces Dios agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto es lo importante, la locura de la predicación. La predicación es algo loco y la predicación de la cruz es aún más loco. ¿Ok? Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Y qué es lo que Pablo quiere comunicar aquí? La vida entera, según nos narra la Biblia, los judíos lo que pedían eran señales y siempre iban incluso delante de Jesús pidiendo señales. Delante de los profetas pidiendo señales. A Moisés le pidieron señales. A todos los profetas del Antiguo Testamento se le pidió señales y ellos obraron con prodigios y milagros y señales para que entendieran que Dios era el que estaba hablando. Y ni aún así ellos se agradaron y buscaron a Dios según sus leyes y obedecieron la ley de Dios. Entonces, como los judíos lo que buscaban era señal y Jesús le dio una última señal que era
que el Hijo del Hombre sería sepultado. La señal de Jonás, le dijo Jesús, el Hijo del Hombre sería sepultado y duraría 3 días en el vientre de la tierra. Entonces, aquí el apóstol Pablo está confrontando eso. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y entendemos mucho mejor esto porque Grecia era la cuna de la sabiduría, donde nació la sofía, la sabiduría, la filosofía, el amor a la sabiduría, y sus grandes expositores como fueron Sócrates, Platón, Aristóteles, Solón, entre otros grandes filósofos que hablaron de esto. Grecia era la cuna de la sabiduría. En el libro de Hechos podemos ver que ellos no buscaban, sobre todo los atenienses, no buscaban otra cosa sino que oír cosas nuevas, porque ellos se deleitaban en discutir temas que ni siquiera conocían. Entonces, Pablo los confronta a ambos aquí. Unos buscan señales y los otros buscan sabiduría. Pero en el verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque eso es una cruz como que no, eso es una señal como que no me dice nada, por eso se convierte en un tropiezo. Y para los griegos es una locura. ¿Cómo va a ser que tú me vas a hablar de alguien, un dios? Por eso es para los griegos locura, porque los dioses griegos eran superpoderosos, omnipotentes, que un ser humano no podía hacerle daño. Y sin embargo, allí estamos nosotros predicando al Hijo de Dios que vino a este mundo y los hombres lo crucificaron. Y eso era una locura para los griegos. Entonces, Pablo dice, para los judíos tropezadero porque era una señal que ellos no lograban discernir. Para los griegos una locura porque ¿cómo va a ser que el Hijo de Dios se deje matar? Sin embargo, el apóstol Pablo dice en el verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, para los que han entendido la locura de la predicación, tanto judío como griego, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esa predicación de la cruz de Cristo crucificado, muerto por nuestros pecados y levantado al tercer día para traernos esperanza, eso es la mayor sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría de Dios fue puesta en la cruz del Calvario. No solo la sabiduría de Dios fue puesta en la cruz del Calvario, sino que es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces Pablo cierra diciendo, porque lo insensato, lo tonto, lo estúpido de Dios, lo común de Dios, es más sabio que los hombres, pero claro, y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, podemos destacar allí, podemos comprender que en la Biblia la cruz representa la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, y no solo eso, sino que también es el don de la salvación para todos los que creen en Él. ¿Por qué la cruz representa la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte? Primero, porque Jesucristo padeció y murió voluntariamente, siendo Él sin mancha delante de Dios, padeció voluntariamente para que los seres humanos que crean en Él no tengan que hacerlo. Para que los seres humanos que crean en Cristo no tengan que hacerlo, porque aquellos que no creen en Cristo van a tener que pagar un precio, y ese precio va a ser la eternidad por no haber creído. Jesús mismo fue el que dijo, el que cree no es condenado, más el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, la victoria de Jesucristo también representa la muerte y resurrección. Esa muerte y resurrección nos proporcionan a nosotros los medios para la redención y para la vida eterna. Si Cristo no hubiera muerto, entonces lo que estamos haciendo es vano. Vana es nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero estamos seguros de que Cristo resucitó y que un día vendrá a levantar a los que creyeron en Él. Entonces, la victoria de Cristo también y esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de pecado y restaura nuestra relación con Dios. Y no solo eso, sino que también nos acerca a Dios. Por lo tanto,
la cruz se convierte en la victoria sobre el pecado. Y eso es lo que Isaías empieza diciendo, déjenme aclarar esta parte. Isaías empieza diciendo en Isaías 59:2 que el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado llega a ser la pared que fue puesta para separarnos de Dios, y eso lo podemos ver en el libro de Génesis. Cuando Dios le dijo a Adán, no comas del árbol, y Adán comió del árbol, Adán levantó una barrera, una pared que lo separaba de Dios. De aquel lado está Dios y de este lado estoy yo. Y eso es lo que en la Biblia se llama muerte, separación de Dios, esa pared de la muerte que nos separa a nosotros de Dios. Entonces nadie puede justificarse por sus propias obras. Romanos 3:23, ningún hombre puede justificarse por mucho que haga para acercarse a Dios. No podrás escalar esa pared a menos que no sea entrando por la puerta, porque esa pared tiene una puerta. Pero tampoco encontraremos la puerta si no vienen de este lado a hablarnos de la puerta. Wow, esto no lo había pensado, pero sí. Ok, déjenme retomarlo. El pecado es una pared muy alta que nos separa de Dios, muy alta y muy gruesa que nos separa de Dios. Para poder pasar al lado de donde está Dios, y esto es lo que se llama muerte espiritual, Dios habita en luz, de aquel lado de la pared hay luz, de este lado hay tinieblas y oscuridad. Y todo lo que se practica es tinieblas y oscuridad. Para poder pasar de la pared, alguien tiene que venir de este lado a hablarnos de que existe una puerta, y esa puerta es Jesucristo. Jesucristo fue el que dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿La puerta es qué? La puerta de esa pared que nos separa de Dios. Y cuando alguien viene a hablarnos de esa pared, entonces nosotros tomamos la decisión de ir a donde está esa puerta, entrar por la puerta para que el Señor entonces nos dé acceso y cabida. Por eso el apóstol dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que se establece con esto de la cruz que representa la victoria sobre el pecado? Que esa muerte de Jesucristo, en su muerte Jesús toma nuestro lugar. Eso es número uno. Por eso se convierte en el sacrificio perfecto, amados hermanos. Como lo dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Lo segundo es que su muerte es expiatoria, fue una muerte expiatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que pagó el precio que nosotros merecíamos. Jesús pagó por mí. Por lo tanto, ya yo puedo acercarme delante de Dios porque ahora puedo entrar en el reino de Dios por Jesucristo. No hay otra forma de entrar al reino de Dios. No hay otra puerta. No existe ni escalera ni nada. Porque mis obras serían como tratar de crear una escalera para cruzar del otro lado. Pero mientras más escaleras pongo, más alta se hace la pared. Por lo tanto, poniendo escalera es imposible. La única manera de cruzar de aquel lado es a través de a la puerta que es Jesucristo. Por lo tanto, también su muerte fue expiatoria, fue el pago que Dios estaba requiriendo y era el pago que nosotros, y era lo que Dios estaba requiriendo era nuestra propia vida, y Jesús la pagó por nosotros. Y también a través de esa victoria de Jesús somos perdonados y reconciliados con Dios, según nos expresa Efesios capítulo 1, versículo 7. Romanos 5, 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, aun estando sumidos en la oscuridad, en las tinieblas, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Entonces, eso es la victoria de Cristo sobre el pecado. Cristo le ganó al pecado. Esa pared que nos derribaba, Cristo fue y sirvió como puerta en esa pared para que nosotros podamos entrar al reino de Dios y estar en paz para con Dios. Lo segundo es que la cruz no solo representa la victoria sobre el pecado, sino que también representa la victoria sobre la muerte.
Entonces, la muerte, recordemos que fue una consecuencia inevitable del pecado cometido por Adán. El apóstol Pablo en Romanos dice que nosotros, por medio de lo que hizo Adán, la muerte pasó a nosotros. El pecado entró al mundo por un solo hombre, ese fue Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, dice Romanos capítulo 5. Entonces, como la muerte pasó a nosotros, la muerte se enseñorea sobre el pecado, sobre el hombre que practica constantemente el pecado. Pastor, ¿y cómo vencer eso? Bueno, la única manera de vencer la muerte es a través de la cruz de Cristo. Porque primero, Jesús venció la muerte. Número uno, Jesús venció la muerte y lo hizo con un fin, con el fin de dar vida, nueva vida a aquellos que crean en Él. Ese fue el primer fin. Él venció la muerte con el fin de dar nueva vida a aquellos que creían en Él. Segundo, su resurrección, no solo en la muerte gana y nos da a nosotros vida nueva, sino que su resurrección nos garantiza a nosotros los creyentes que también un día resucitaremos. Pero nosotros moriremos, claro, los creyentes, pero en la Biblia ya no se le llama muerte, porque aunque vayamos a la tumba, ya no existe la separación con Dios, con mi fuente creadora. Porque cuando Cristo entra en la vida del ser humano, el hombre se convierte en el Ish nuevamente, que es la relación del hombre con su Dios, con su fuente creadora, que es Dios. Por lo tanto, cuando viene la muerte física, ya no me separa de Dios. Recuerde que la palabra muerte significa separación. Y la muerte de Adán, el pecado de Adán, los separó de Dios. Ahora, después de venido Cristo, cuando creemos en Cristo, somos salvos y la muerte física llega, atención a los amigos que están escuchando, la muerte física llega, ya no hay separación de Dios, hay separación de mi cuerpo y mi alma y mi espíritu, pero no así separación de Dios. Por lo tanto, eso es una victoria sobre la muerte. Porque los que en Cristo están, no están muertos, sino que solo duermen. Y Dios le levantará así, el mismo poder, dice el apóstol Pablo, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, también a nosotros nos levantará. Tercero, el cristiano muere físicamente y se puede pensar que es una derrota, pero no, esto no es una derrota, sino que es la entrada a la vida eterna, a la vida con Dios eternamente. Así que cuando alguien muere, a veces nos despedimos y hemos adquirido eso del mundo. Nos despedimos como que nunca más lo vamos a ver. No, esto es un hasta luego, porque nos veremos en la resurrección. Nos veremos cuando seamos levantados y recibamos al Señor en las nubes. Por eso Juan capítulo 11, verso 25, recoge y dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, tres cosas importantes. Una cosa importante aquí que quiero destacar, porque ya el tiempo se me ha venido encima. La cruz no solo es la victoria sobre el pecado, no solo es la victoria sobre la muerte, sino que la cruz también es el triunfo espiritual del cristiano. La cruz es el símbolo de triunfo espiritual. ¿Por qué? Porque nos manifiesta, cuando vemos la cruz, nos recordamos que Cristo venció allí al pecado, a la muerte y al diablo. Venció a las huestes malignas de maldad. Él derrotó a las fuerzas del mal. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, que dice que despojó a los principados y a las potestades y la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la cruz allí se convierte en el triunfo espiritual. Le ganó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente. Pero aparte de eso también, esa victoria en la cruz del Calvario inició el nuevo pacto
basado en la gracia de Dios, no en la ley, como nos expresa Hebreos capítulo 9, versículo 15, que ahora tenemos un nuevo pacto, no basado en la ley de los mandamientos, sino que ahora es un pacto de gracia, el pacto basado en la gracia. Y esa muerte en la cruz inició esto. Y también esa muerte en la cruz estableció el camino de reconciliación entre Dios y la humanidad. Por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que han pasado de muerte a vida y esa vida ahora se convierte en vida y paz. Entonces, en la cruz nosotros fuimos una vez más atraídos a Dios por medio de Cristo Jesús, y esa cruz representa poder, representa amor y representa victoria. En ella nosotros fuimos perdonados, en ella nosotros fuimos liberados del poder del pecado, en ella nosotros tenemos vida eterna y en ella nosotros vencimos al mundo y al diablo juntamente con Cristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la cruz pasa a ser el poder de Dios. Más adelante Pablo dice, que lo dije al principio, eso se convierte también en la sabiduría de Dios. Entonces, la cruz allí se convierte, a ver, no, yo cuando hablo de la cruz no me refiero únicamente al símbolo, hermanos, porque la gente hoy se tatúa el símbolo y anda con el símbolo aquí en una cadena, porque la cruz pasa a ser el símbolo del cristianismo. Pero yo no me estoy refiriendo al símbolo de la cruz, sino me estoy refiriendo al impacto causado en dejar, en exhibir a los principados y las potestades en esa cruz del Calvario, no en el símbolo, sino en esa cruz del Calvario, y la vida que se nos es otorgada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la cruz en muchas iglesias cristianas la usan como símbolo de muerte y de resurrección del Salvador, pero no es que yo me postre ante esa cruz como símbolo. No es eso, sino que yo entienda el poder de la cruz. Cuando hablamos de la cruz, nosotros los cristianos evangélicos, no nos estamos refiriendo al símbolo, al símbolo atravesaño. No nos estamos refiriendo al patíbulo, no nos estamos refiriendo al palo vertical, al poste vertical. Usted sabe que la cruz estaba conformada por un poste vertical y un patíbulo, así era que se le llamaba. A Cristo lo pusieron a cargar el patíbulo, que era el travesaño que se ponía y luego se clavaba ese travesaño en el poste vertical. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la representación de eso, qué representa para nosotros. Entonces, esa representación pasa a ser una expresión sincera de nuestra fe. Y esa cruz también llega a ser la relación, se logra ver la relación entre el pecado y la muerte y cómo fue exhibido el pecado y la muerte por la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, ya nosotros no tememos a la muerte y somos liberados del pecado. Liberados del pecado, no tememos a la muerte porque esa cruz también representa la entrada a Dios, la vida eterna. Y esa cruz se pasa a ser la mayor fuente de predicación del evangelio, porque el evangelio empezó en la cruz. Hermano, el evangelio, la buena noticia, el pacto empezó en la cruz con la sangre derramada del Cordero. Gloria a Dios. El tiempo se me ha venido encima. Una vez más, vaya a YouTube, busque Mundo Cristiano IDP. Allí le puede dar a la campanita y dejarnos sus comentarios, cualquier pregunta, también allí le vamos a responder. Y también puede ir a Spotify, Mundo Cristiano IDP, y también allí puede escuchar nuestros programas. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes.